Hola, y como les había prometido, hoy vamos a continuar tocando un tema muy pedido y muy importante, la adolescencia. ¿Cómo podemos transitar este camino con nuestros hijos? Hoy tengo un invitado especialista en la materia porque tiene muchísimos años de experiencia. Él es el profesor Pedro Luis Picasso. Actualmente es profesor de bachillerato, pero también es coach educativo y especialista en emociones. De hecho, tiene un bonito proyecto publicado que se llama Emociones Creativas, de las cuales les voy a hablar más adelante. Hoy quería preguntarle a Pedro de qué forma podemos conectar con nuestros adolescentes, cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos, sin peleas, sin discusiones, llegar a esos muchachos tan necesitados de que los escuchemos y de que los entendamos. ¿Cómo puede ser nuestra escucha? ¿De qué forma podemos conectar armoniosamente para vivir en paz en la familia? Porque sabemos que es una etapa bastante convulsa de muchísimos cambios físicos, hormonales, emocionales, que ellos no saben gestionar. Entonces, por eso estamos nosotros como adultos. Tenemos que aprender, no hay otra salida. Tenemos que aprender nosotros como adultos para poderles decir a ellos cómo hacer, o por lo menos irles indicando varias alternativas y que ellos vayan escogiendo el camino, porque finalmente nosotros estamos para acompañarles. Pedro, por favor, ¿cuáles son las estrategias? Algunos tips que con tanta experiencia tú nos puedas compartir para transitar este camino de la mejor manera con nuestros muchachos. A ver, ¿cómo nos podemos ayudar y cómo los podemos ayudar a ellos a gestionar las emociones? Muchísimas gracias, Damelis, por esta presentación y sobre todo gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia en educar en conciencia. Me preguntas por la adolescencia y efectivamente la adolescencia es la etapa de nuestra vida, una de las etapas de nuestra vida principales para nuestro crecimiento como personas. Es una etapa de muchos cambios físicos, mentales, pero sobre todo emocionales. Es una etapa en que nos encontramos en plena búsqueda de nuestro ser personal, de nuestra identidad. Y en esa búsqueda, en ese recorrido que hacemos en esos años de la adolescencia, necesitamos referentes, necesitamos modelos que nos sirvan y que nos ayuden para poder adquirir las herramientas y las habilidades y los valores necesarios para llegar a ser las personas que queremos lograr ser. Por eso los adultos ahí somos muy importantes. Los educadores realmente ahí tenemos un papel fundamental. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo voy a aportar una serie de ideas que pueden facilitarnos como adultos, como educadores, ese papel de referentes o de modelos para nuestros adolescentes. Qué importante es el estar cerca de nuestros adolescentes en el momento de este cambio tan fundamental de su vida y que va a ser la consecuencia de lo que van a ser como personas adultas. La primera idea que aporto es la siguiente: como adultos, como educadores, conocer, leer, estudiar, informarse de qué es y qué significa la adolescencia. Cuanto más sepamos de cómo y qué es esta etapa de la vida, más fácil será el empatizar con nuestros adolescentes, entenderlos, comprenderlos y sobre todo acompañarlos. Por eso tenemos que potenciar el autoconocimiento. Trabajar mucho el tema de las preguntas abiertas con nuestros adolescentes, es decir, preguntarles por ellos mismos, quién son, cómo sienten, cómo piensan, el ayudarles a que ese autoconocimiento sea de manera muy activa y nosotros estar en ese momento apoyando en ese autodescubrimiento como personas. Es muy importante el trabajar el autoconocimiento, la escritura emocional, que escriban, que se describan, es muy importante. La siguiente es la escucha activa, aprender como adultos a escuchar activamente, es decir, potenciar la comunicación con nuestros adolescentes, pero desde la escucha, sin juzgar, sin prejuzgar, sin forzar, simplemente estar ahí y escuchar. Ellos necesitan muchas veces esas personas que simplemente escuchen. Y ahí tendremos que estar también nosotros los educadores. No es fácil, lo sé.
pero la escucha activa es uno de los elementos, y al mismo tiempo enseñarles, educarles a que también sean personas de escucha. La tercera idea es acompañarles, acompañar desde la proximidad, pero sin el agobio, sin la presión, como decía antes, sin juzgar, sin prohibir, sin inhibir. Cuando un educador acompaña a un adolescente, lo hace de esa manera, acompañando. Estoy contigo, aquí estoy, cuando me necesites, aquí estoy. Es muy importante el aprender a acompañar. La cuarta es la paciencia. Un educador, un formador, una persona adulta que esté con adolescentes tiene que practicar en su vida la paciencia. ¿Y cómo? Pues lo diré así de fácil: paciencia, paciencia y paciencia. Es cierto que no es fácil, pero para poder estar cerca, acompañar, escuchar y enseñar a un adolescente, nosotros como educadores y como adultos tenemos que tener una paciencia infinita. La siguiente sería la autonomía y la resiliencia. Enseñar también a nuestros adolescentes a ser autónomos, a hacer las cosas por sí mismos y que se equivoquen, porque de los fracasos y de los errores también se aprenden, que sepan superar sus frustraciones. De ahí el tema de la resiliencia, el ser capaces de buscar sus propias soluciones, y si no las encuentran, el que también aprendan a pedir ayuda. Ahí estaremos nosotros como adultos, como educadores, para estar al quite, para estar en ese momento echándoles una mano. Cuidado, sin aconsejar, sin aportar nuestras soluciones, sino ayudándoles a que sean ellos mismos, ellas mismas, las que busquen sus propias soluciones desde su propia búsqueda de identidad. Es muy importante esa autonomía personal, porque si damos ya recetas a nuestros adolescentes, si les damos ejemplos de cuando nosotros éramos adolescentes, estaremos metiendo bastante la pata y se nos escaparán muy fácilmente. Y la última, y para mí es una fundamental y principal, es el amor. Es decir, querer a nuestros adolescentes con todo nuestro corazón. Es decir, todas estas ideas que les he dado para estar y acompañar y educar a los adolescentes, que se haga siempre desde el amor, desde el cariño. Y cuando se hacen las cosas desde el amor y desde el cariño, es imposible que las hagamos mal. Y eso se nota. Y un adolescente nota perfectamente y siente perfectamente quién les está acompañando y quién no. Pues aquí les dejo esta serie de ideas, esta serie de aportaciones para poder estar en este momento acompañando a nuestros adolescentes. Estamos en una época de la historia bastante compleja, bastante convulsa, y necesitan referentes, necesitan modelos de adultos y de educadores que les entiendan, que les comprendan y sobre todo que les motiven a seguir adelante en su vida. Como decía al principio, es una etapa en la que están en plena búsqueda y en pleno crecimiento personal, también emocional. Por lo tanto, seamos personas que acompañemos y que les hagamos como de guías de la expedición, de la exploración que están haciendo en este momento de su vida tan importante. Pues muchísimas gracias, ha sido para mí un verdadero placer el estar este ratito con ustedes compartiendo, y cualquier cosa, pues ya saben que soy Pedro Lupi en las redes sociales y en todas partes, y bueno, pues mi labor como educador y sobre todo con adolescentes, pues les digo que funciona cuando uno trabaja y practica todas estas herramientas que les acabo de dar. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Pedro. Yo me quedo con eso. Tener una paciencia infinita y muchísimo, muchísimo amor para transitar ese camino con ellos de una manera más fácil y más empática. Recordarnos siempre que nosotros también fuimos adolescentes y que somos los adultos que estamos acompañándolos en esta etapa maravillosa. Y como tal, como padres, como docentes, como el adulto significativo que está ahí con ellos, tenemos que estar informados para estar preparados ante cualquier eventualidad o pregunta o explosión. Entonces nosotros como adultos tenemos que estar informados, gestionar nuestras emociones para brindarles a ellos un camino más fácil. Estar informados no solamente de la etapa
de la adolescencia, estar informados como padres de todas las etapas por las cuales están transitando nuestros hijos para que sea más sencillo. Muchísimas gracias por tu participación, por estar allí, por apoyar gente como tú, siempre aportando cosas positivas y agregando una gotita más en este inmenso océano en el que estamos todos. Así que muy agradecida, nos vemos la próxima y muchísimas gracias por los que están por aquí apoyándonos. Muchos besos y bendiciones.